Bienvenidos a este video explicativo sobre dos importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 87 y el Convenio 98. Estos convenios se centran en la protección de los derechos laborales fundamentales, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Acompáñennos mientras exploramos qué significan estos convenios y cómo impactan en la vida de los trabajadores y los empleadores en todo el mundo y sobre todo en el Perú. Mi nombre es Ximena Quichue Banán. Actualmente soy estudiante de sexto ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Y a continuación te explicaré cada uno de los puntos señalados en pantalla y luego ofreceré una conclusión como estudiante de Derecho. ¿Qué es un convenio? Los convenios son una herramienta fundamental en el ámbito jurídico, ya que regulan relaciones y acuerdos entre diferentes partes. Empecemos con su definición. Un convenio, también conocido como contrato, es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, donde se establecen derechos y obligaciones para cada una de ellas. Estos acuerdos pueden ser verbales o escritos, aunque es recomendable que se formalicen por escrito para evitar futuros conflictos y facilitar su interpretación. También tenemos los elementos esenciales de un convenio, en el cual encontramos el consentimiento, que significa que todas las partes involucradas deben estar de acuerdo con los términos y condiciones del convenio. Tenemos también el objeto lícito, que significa que el convenio debe tener un propósito legal y no puede contravenir la ley o los principios éticos. También encontramos la causa o motivo, es decir, debe existir una razón válida y legítima que justifique la celebración del convenio. Y por último encontramos la capacidad legal, que significa que las partes deben tener la capacidad legal para comprometerse en un convenio, es decir, deben ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Dentro de los tipos de convenios encontramos los convenios bilaterales, que significa que son aquellos en los que intervienen dos partes, donde cada una asume derechos y obligaciones recíprocas. Por ejemplo, un contrato de compraventa entre un vendedor y un comprador. Y también encontramos los convenios multilaterales, que son, en este tipo de convenios se involucra a más de dos partes y establecen derechos y obligaciones para cada una de ellas. Un ejemplo común es el contrato de sociedad entre varios socios. Importancia de los convenios. Tenemos que regular las relaciones, es decir, los convenios establecen las reglas y condiciones bajo las cuales las partes se comprometen y llevan a cabo sus actividades. Permiten una mejor organización y evitan conflictos futuros. También tienen la protección legal. Al estar formalizados por escrito, los convenios brindan seguridad jurídica a las partes involucradas, ya que pueden recurrir a los tribunales en caso de incumplimiento. Y también tienen lo que es la flexibilidad. Es decir, los convenios pueden adaptarse a las necesidades y particularidades de cada situación, permitiendo acuerdos personalizados entre las partes. En resumen, los convenios son acuerdos de voluntades que regulan relaciones y establecen derechos y obligaciones entre las partes. Son fundamentales en el ámbito jurídico ya que brindan seguridad y protección legal. Es importante que comprendamos el significado y la aplicación de los convenios, ya que a continuación ahondaremos más en dicho tema. Antes de hablar de los convenios, hablaremos un poco sobre la OIT. La OIT es una agencia especializada de las Naciones Unidas que se ocupa de promover la justicia social y los derechos laborales en todo el mundo. A lo largo de los años ha desempeñado un papel fundamental en la protección de los trabajadores y la promoción de trabajo decente. Ahora nos centraremos en su presencia y contribución en el contexto peruano. Perú es miembro de la OIT desde 1919 y ha trabajado en colaboración con la organización para mejorar las condiciones laborales en el país. La OIT tiene una presencia activa en Perú a través de su oficina de país en Lima. Gracias a la colaboración entre la OIT y Perú, se han logrado avances significativos en áreas como la reducción del trabajo infantil, la promoción de la igualdad de género en el trabajo y el fortalecimiento del diálogo social. La OIT ha brindado asistencia técnica y capacitación a las autoridades peruanas, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades institucionales y legales en materia laboral. En resumen, la OIT desempeña un papel importante en la promoción de la justicia social y los derechos laborales en Perú. A través de su presencia activa en el país, ha trabajado en colaboración con las autoridades peruanas para mejorar las condiciones laborales, promover el trabajo decente y garantizar el cumplimiento de las normas laborales internacionales. La OIT continúa desempeñando un papel crucial en la protección de los derechos de los trabajadores y la promoción de un entorno laboral justo y equitativo en Perú. Hablemos del Convenio 87.
El Convenio 87, titulado Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, tiene como objetivo garantizar el derecho de los trabajadores y los empleadores a constituir y afiliarse libremente a organizaciones sindicales, sin interferencia alguna por parte del Estado o de los empleadores. Asimismo, protege el derecho de las organizaciones sindicales a funcionar libremente y a llevar a cabo actividades sindicales legítimas. En resumen, busca salvaguardar la libertad de asociación y el derecho a la sindicación como elementos esenciales de un sistema democrático de relaciones laborales. En esta presentación exploraremos qué es el Convenio 87, sus principales disposiciones y cómo ha influido en la situación de la libertad sindical en Perú. Empecemos conociendo qué es el Convenio 87 de la OIT. Es un tratado internacional adoptado por la OIT en 1948. Su objetivo principal es proteger la libertad sindical y el derecho de los trabajadores y empleadores a organizarse en sindicatos independientes, sin interferencia indebida del Estado o los empleadores. Principales disposiciones del Convenio 87 tenemos la libertad de asociación, que es el convenio que establece el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir organizaciones sindicales de su elección, sin autorización previa, y afiliarse a estas organizaciones libremente. También tenemos la protección contra actos antisindicales, que significa que el convenio prohíbe cualquier acto de interferencia, discriminación o represalia contra los trabajadores o empleadores debido a su afiliación sindical o participación en actividades sindicales legítimas. Y por último tenemos el derecho a la negociación colectiva, es decir, el convenio reconoce el derecho de los sindicatos a negociar colectivamente con los empleadores en busca de condiciones de trabajo justas y equitativas. La influencia del Convenio 87 en Perú. Perú ratificó el Convenio 87 en 1969, comprometiéndose a cumplir con sus disposiciones y proteger la libertad sindical en el país. La influencia del Convenio 87 ha llevado a mejoras en la legislación laboral peruana. Por ejemplo, se han promulgado leyes que protegen el derecho de asociación y la libertad sindical, así como normas contra la discriminación antisindical. El Convenio 87 ha sido un instrumento importante para garantizar la protección de los derechos sindicales en Perú. Ha contribuido a la promoción y fortalecimiento de los sindicatos, así como a la prevención de actos antisindicales y a la promoción de la negociación colectiva. A pesar de los avances, aún existen desafíos en la aplicación plena del Convenio 87 en Perú. Algunos problemas incluyen la violencia y discriminación contra sindicalistas, la dificultad para ejercer el derecho de asociación en determinados sectores y la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo social y negociación colectiva. En conclusión, el Convenio 87 de la OIT ha tenido una influencia significativa en la protección de la libertad sindical en Perú. A través de su ratificación se han promovido cambios legislativos y se han adaptado medidas para garantizar el ejercicio de los derechos sindicales. Sin embargo, aún existen desafíos en la plena implementación del convenio. Por ello, es importante continuar promoviendo y protegiendo la libertad sindical en Perú, fomentando el diálogo social y trabajando hacia un entorno laboral justo y equitativo. El Convenio 98. El Convenio 98, titulado Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, complementa el Convenio 87 y se centra específicamente en el derecho a la negociación colectiva. Establece que los trabajadores deben gozar de protección adecuada contra cualquier acto de discriminación antisindical por parte de los empleadores. Además, garantiza que los trabajadores estén protegidos contra cualquier interferencia en la formación, funcionamiento y la administración de las organizaciones sindicales. El Convenio 98 se refiere al derecho de sindicación y de negociación colectiva. Exploraremos qué es el Convenio 98, sus principales disposiciones y cómo ha influido en la situación de los trabajadores y empleadores en Perú. ¿Qué es el Convenio 98 de la OIT? Es un tratado internacional adoptado por la OIT en 1949. Su objetivo principal es promover la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, tanto para los trabajadores como para los empleadores. Principales disposiciones del Convenio 98. Para empezar, tenemos la libertad de sindicación, que significa que el convenio garantiza el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir organizaciones sindicales de su elección y afiliarse a ellas sin restricciones indebidas. Protección contra actos antisindicales. Es decir, el convenio prohíbe cualquier acto de interferencia, discriminación o represalia contra los trabajadores y empleados debido a su afiliación sindical o participación en actividades sindicales legítimas.
Y por último tenemos la negociación colectiva. El convenio reconoce el derecho de los sindicatos y los empleadores a negociar colectivamente sobre condiciones de trabajo y relaciones laborales, con el objetivo de alcanzar acuerdos mutuamente satisfactorios. Influencia del Convenio 98 en Perú. Perú ratificó el Convenio 98 en 1951, comprometiéndose a cumplir con sus disposiciones y promover la libertad de sindicación y la negociación colectiva en el país. La influencia del Convenio 98 ha llevado a mejoras en la legislación laboral peruana. Se han promulgado leyes que protegen el derecho de sindicación, fomentan la negociación colectiva y garantizan la no discriminación contra los trabajadores sindicalizados. El Convenio 98 ha sido un instrumento importante para promover el diálogo y la negociación entre las relaciones laborales y a la mejora de las condiciones de trabajo. A pesar de los avances, existen desafíos en la implementación plena del Convenio 98 en Perú. Algunos problemas incluyen la falta de reconocimiento y respeto de los derechos sindicales en algunos sectores, así como la necesidad de fortalecer las capacidades de negociación colectiva y promover una cultura de diálogo social. En resumen, el Convenio 98 de la OIT ha tenido una influencia significativa en la promoción de la libertad de sindicación y la negociación colectiva en Perú. A través de su ratificación, se han promovido cambios legislativos y se han adoptado medidas para garantizar el ejercicio de estos derechos. Sin embargo, aún existen desafíos en la plena implementación del convenio. Es importante continuar promoviendo y protegiendo la libertad de sindicación y la negociación colectiva en Perú para lograr condiciones laborales justas y equitativas. Conclusiones. Al analizar los convenios 87 y 98 de la OIT desde una perspectiva jurídica, es innegable su importancia y relevancia en la protección de los derechos laborales fundamentales. Estos convenios reconocen y garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva como pilares de un sistema laboral equilibrado y democrático. La libertad sindical es esencial para que los trabajadores puedan organizarse y defender sus intereses comunes. Les permite formar sindicatos, afiliarse a ellos y participar activamente en la toma de decisiones que afectan sus condiciones de trabajo. Además, el derecho a la negociación colectiva promueve la igualdad de poder entre los empleadores y los trabajadores, fomentando la búsqueda de acuerdos justos y equitativos en materia laboral. Sin embargo, es necesario reconocer que la implementación efectiva de estos convenios en el ámbito nacional puede presentar desafíos. En muchos países persisten obstáculos como la falta de legislación adecuada, la discriminación antisindical y la falta de protección suficiente para los trabajadores que ejercen sus derechos sindicales. Como futuros abogados y estudiantes de derecho, debemos comprometernos con la defensa y promoción de los derechos laborales reconocidos en los convenios 87 y 98. Es fundamental abogar por su aplicación y cumplimiento efectivo tanto a nivel nacional como internacional. Además, debemos trabajar en conjunto con organizaciones sindicales y actores relevantes para fomentar una cultura laboral que respete y valore la libertad sindical y la negociación colectiva. En conclusión, los convenios 87 y 98 de la OIT desempeñan un papel fundamental en la protección de los derechos laborales y en la construcción de relaciones laborales justas y equitativas. Como estudiantes de Derecho debemos estar comprometidos en defender estos derechos y abogar por su pleno reconocimiento y cumplimiento en todos los ámbitos. Solo así podremos contribuir a la creación de sociedades más justas y equitativas para los trabajadores de todo el mundo. Espero que este video haya sido informativo y les haya dado una idea clara de la importancia de estos convenios en el ámbito laboral. Gracias por su atención.